Segunda parte del audiolibro El camino del despertar. Capítulo 11. El guerrero, el mago y los demonios. ¿Qué es lo que hay y no vemos? Si las personas que escuchan esa llamada a la transformación, esa llamada a vivir en una realidad diferente, optan por no responder, es por miedo. Nadie que cruce los 3 umbrales sabe lo que se va a encontrar. En este sentido, hablamos de 3 tipos de miedo. Miedo a no poder mirar a los ojos a lo que nos encontremos al otro lado. Miedo a no ser capaces de mantener la mirada ante lo que podamos encontrar, es decir, el miedo a no ser capaces de mantener una disposición abierta y receptiva para aceptar una determinada realidad, por mucho que nos duela. Miedo a sentirnos superados por lo que encontremos. Si la herida emocional permanece en la sombra, su expresión es lo que conocemos como demonio, pero no en un sentido religioso, sino metafórico y arquetípico. Un demonio es una energía negativa capaz de generar división, enfermedad, sufrimiento y destrucción. Entre los principales podemos citar la ira, los celos, la envidia, la prepotencia, la desesperanza, la impotencia, la culpa y el mismo miedo. En algunas tradiciones, a esos demonios se les presenta como dragones, es decir, seres con un enorme poder y frente a los cuales el ser humano suele sentirse impotente. La ira, los celos, la envidia, la prepotencia, la sensación de impotencia, la culpa, el miedo y la desesperanza actúan contra los demás y también contra uno mismo, generando todo tipo de conflictos y destruyéndonos por dentro. Un demonio puede tomar forma y convertirse, por ejemplo, en una enfermedad, y su presencia genera una reacción de rechazo, reacción que hemos de superar para avanzar en nuestro camino. Un mago puede transformar esa energía negativa en positiva. Para ello, primero debe aparecer el arquetipo del guerrero, el cual, ante la presencia de un demonio, ni se encoleriza, ni se enfrenta, ni se asusta, ni huye, ni se bloquea. El guerrero se mantiene en su lugar mirando al demonio a los ojos, por más que éste muestre sus dientes o eche fuego por la boca. Después debe aparecer el mago, que sabe que más allá de ese demonio, en la sombra, se oculta la herida, el dolor no expresado, la necesidad no cubierta. Por ello, si el mago quiere que la herida salga del mundo de las sombras, que deje de ocultarse, no debe ofrecer ninguna resistencia ante la presencia del demonio o del dragón. Los verdaderos poderes del mago son la sabiduría, la empatía, la compasión y la capacidad de perdón. La misión del guerrero no es empatizar, expresar compasión o perdonar, sino mantenerse firme, sereno y tranquilo en medio de la prueba. El guerrero representa esa sólida montaña que no siente aversión hacia nada, aunque sea el más crudo de los inviernos. El guerrero sabe que, si se mantiene firme y sereno ante la presencia de cualquier demonio, sin atacar, huir y sin bloquearse, la herida se atreverá a salir de las sombras y se mostrará tal y como es. Y en ese momento, el mago podrá actuar abrazando a aquel niño herido que no se sintió ni se siente digno de ser abrazado, de ser querido. Recordemos que detrás del ataque se encuentra una vulnerabilidad. Es entonces, y solo entonces, cuando el niño herido perciba que es acogido, abrazado y querido, cuando empezará a hablar, a contar su historia y a expresar lo que siente y necesita. Cuando el mago muestra al niño herido empatía y compasión, sus heridas empezarán a sanarse y una fuerza sorprendente, la fuerza del verdadero amor, un amor que es manifestación de la naturaleza del universo, empezará a generar una nueva realidad. Por desconcertante que esto pueda parecer, solo cuando las heridas empiecen a sanar,
empezarán a desplegarse los verdaderos recursos, el auténtico potencial de la persona. En esta vida todo está conectado. Amar lo que aparentemente no se puede amar se convierte en la clave para sanar y expresar plenamente nuestro don. Por tanto, el mago posee el mayor de los poderes, que es el de transformar la energía negativa en positiva, lo destructivo en constructivo, lo que separa en lo que une, lo que bloquea en lo que libera, lo que enferma en lo que sana, lo que evita en lo que permite, lo que anula en lo que genera, lo que estropea en lo que arregla, lo que complica en lo que resuelve, lo que cierra en lo que abre. El mago tiene todo ese poder porque integra la energía negativa y destructiva del miedo y la transforma en la energía positiva y reparadora del amor incondicional. En el budismo tibetano se insiste en que todo caminante que siga la senda del despertar ha de ser capaz de transformar los demonios que encuentre en su camino en recursos, en benefactores. Gracias a que establecemos una relación con esos demonios no basada en el miedo, sino en la curiosidad, en el deseo de conocer, de comprender, de sanar y de transformar, permitiremos que se conviertan en una puerta que nos dé acceso al mundo de las sombras, ese mundo en el que nuestras heridas se mantienen ocultas. Cuando caemos en la cuenta de que un demonio es una puerta, comenzaremos a relacionarnos con él de una forma completamente distinta. Cuando nuestras heridas empiezan a sanar, comenzamos a crecer y a evolucionar. Las dos mentes empiezan a sincronizarse y se despliega la capacidad de crear una nueva realidad. La conciencia, que estaba dividida, se unifica. Por eso nos volvemos no solo más eficaces, porque la mente consciente deja de invertir su energía en bloquear a la inconsciente, sino más eficientes. Eficacia y eficiencia se convierten así en el motor de nuestro avance y de nuestro bienestar. Por todo lo expuesto, encontrarse con uno de estos demonios puede interpretarse como una amenaza o como una gran oportunidad disfrazada de amenaza. Todo depende del nivel de profundidad de nuestra mirada. Cuanto más profunda sea, mejor veremos lo que se mantiene oculto. Capítulo 12. El poder transformador del verdadero amor. El amor vence la imposibilidad de la lógica. Hemos visto que la sabiduría para reconocer en los demonios una puerta y en el amor el elemento clave para sanar nuestras heridas nos va a permitir seguir transitando por nuestro camino del héroe. Desde mi punto de vista, cuando hablamos de amor, existe una gran confusión acerca de lo que representa, de ahí que se nos escape la naturaleza de su poder transformador. Para superar este obstáculo, nos aproximaremos a lo que considero que es el verdadero amor, un amor sin condiciones, un amor gratuito, el único que tiene la capacidad de sanar nuestras heridas y de transformar por completo nuestras vidas. Es al amor que no espera nada, al que todo se le es dado. Esta cualidad mágica del amor es difícil de entender por quien siempre espera algo de la persona o de la cosa que ama. Esa forma de amar sin esperar es tan diferencial que gracias a ella emerge algo sumamente especial en eso que se ama. Taisen de Shimaru, un gran maestro zen, decía que practicar zen era amar zazen, es decir, amar el simple hecho de sentarse en estado de contemplación. Los maestros del zen, como los de la mística castellana, hablan de esta cualidad mágica y transformadora del amor sin condiciones. Una de las condiciones que ponemos habitualmente es esperar un determinado resultado de ese amor. El verdadero amor es origen y es fin en sí mismo. Amas porque quieres amar, y por eso solo se le revela una nueva realidad a aquel que ama sin esperar que nada especial se le revele.
Qué difícil resulta aceptar que se pueda hacer algo sin buscar nada a cambio, aunque sea algo tan noble como el despertar. La prueba del amor. El ego es incapaz de amar sin esperar, mientras que el ser es incapaz de amar y a la vez esperar. El amor es la piedra filosofal que lo transforma todo. El amor es la gran revolución y la verdadera alquimia del universo, lo que transforma las flechas en flores y el aceite hirviendo en pompas de jabón, como vemos tan gráficamente en el cuento de la Bella Durmiente. Cuando alguien es incapaz de amar, también es incapaz de transformar lo que tiene ante sí. Amar aquello que se es en la profundidad de uno mismo y de los demás, a pesar de lo que superficialmente parece ser y se puede ver. El camino del verdadero amor invita a trascender lo que nos separa, la apariencia, la forma, para reconectar con el fondo, que es lo que nos une y nos hermana. Amar es pasar del argumento, la historia, el drama, al tema, lo esencial. Y saber amar es la prueba, porque ella es la lección. La prueba es la verdadera enseñanza. Existen niveles distintos de realidad a los que se accede con una mirada de alcance, con una mirada de anchura y con una mirada profunda. Cada nivel tiene su lógica propia. Lo que en un nivel se opone, en otro nivel se complementa. Las realidades que no se pueden pesar ni medir son más importantes que las que sí se pueden pesar y medir. Nos recordaba el gran cirujano francés Alexis Carrel, Premio Nobel de Medicina en 1912. Hay, sin duda, una realidad material y hay también una realidad que trasciende lo material y a la que denominamos espiritual. La presencia y el amor están íntimamente conectados. Cuando uno ama lo que hace, su nivel de presencia es absoluta. Por eso se pierde la noción del tiempo, porque se está solo en el aquí y el ahora. Ahí radica el poder del ahora del que tan magistralmente habla Eckhart Tolle. Cuando reconocemos en nosotros formas de actuar que no nos gustan, la sensación es incómoda e incluso dolorosa. Debemos entender que ese ver lo que antes no veíamos es la clara expresión de que se ha producido una expansión en nuestro estado de conciencia y estamos fuera de nuestro mapa mental, fuera de nuestra conciencia ordinaria. Esto nos coloca directamente en la zona de breakdown, donde nos encontramos mejor que antes, porque nuestra conciencia se ha ampliado, pero nos sentimos peor por la misma razón, porque ahora podemos reconocer nuestra inautenticidad y nuestra propia ceguera. Es más fácil vivir en la ignorancia, pero si uno quiere salir de ella, a pesar del dolor, es porque ha entendido que una conciencia limitada genera daño en uno mismo, en los demás y en el mundo, ya que es lo que precisamente nos separa de nosotros, de los demás y del mundo. Una conciencia limitada es una conciencia egoica, centrada en sí misma e incapaz de amar. Es verdad que hace falta humildad, valentía y compromiso para amar esa herida, esa verdad que duele, para no querer huir de ella, sino para abrazarla. Amar es transformar, es permitir que emerja algo nuevo, una realidad distinta a la que había. Lo que se ama se transforma. El entrenamiento, la prueba, la aventura, el riesgo, los desafíos, las dificultades, las ofensas, las críticas, los ataques y el dolor se convierten en descubrimiento, crecimiento, evolución, sanación y transformación. De esta manera se penetra en un plano de la realidad al que previamente no teníamos acceso. Amar es también entrar en trance, es una absorción completa en el aquí y en el ahora, sin expectativas, sin apegos, sin aversiones, con presencia plena. En presencia del verdadero amor, toda resistencia se desvanece, porque el amor es capaz de amar incluso la resistencia. Todo lo que genera sufrimiento al ser humano
sucede fuera del espacio del amor. Dentro de él, el sufrimiento no tiene cabida, así como tampoco la tienen los celos, la envidia, el orgullo, la ira, la avaricia, la ignorancia o el miedo. El amor supera toda dualidad. Amar lo que es más difícil amar se convierte en la práctica más elevada. Todo nuestro sufrimiento procede de la polarización, de la dualidad de la que tanto hemos hablado, y esa dualidad procede del alejamiento del amor. Por eso, cuando conectamos con nuestra verdadera esencia, que es amor, somos capaces de amar tanto lo fácil como lo difícil, tanto lo agradable como lo desagradable, tanto lo que fluye como lo que se resiste. La consecuencia de este amor sin condiciones, yo te amo independientemente de tu apariencia, de tu expresión, es la trascendencia de la dualidad y la vuelta a la unidad. Abrazando las sombras. Cuando hablamos de felicidad, nos parece inconcebible que pueda ser un estado permanente del ser. Lo que nos hace realmente felices no es dónde estamos, sino con quién estamos y cómo estamos. Es la experiencia de amar y de ser amados lo que nos hace experimentar la felicidad. Como hemos nacido en una sociedad donde lo habitual es amar con condiciones, todos estamos profundamente sedientos de encontrarnos con alguien que no nos ponga ninguna para amarnos. Hay un lugar dentro de nosotros en el que somos ese amor que no pone ninguna condición para expresar amor. Cuando ponemos nuestra atención solo en lo que no somos, tendemos a llenarnos de tristeza, amargura, sensación de impotencia y desesperanza. Cuando, por el contrario, aunque aceptemos aquello que todavía no somos, nos fijamos en lo que sí somos, los sentimientos comienzan a cambiar y nos ofrecen una visión menos limitada de la realidad que somos. Si además comprendemos que somos mucho más que eso que no somos y de eso que somos, polaridad, lo bueno y lo malo, entonces se abre una puerta a la ilusión y a la esperanza, así como al descubrimiento. La máxima, la verdad os hará libres, del Evangelio de San Juan, hace referencia a asumir, a aceptar, a abrazar, en lugar de rechazar eso que no somos, y a celebrar lo que sí somos. También hace referencia a abrirse ilusionados a descubrir lo que trasciende el conocimiento que tenemos de nosotros mismos para ampliar la representación de nosotros, de los demás y de la vida. Todo un mundo de posibilidades se abre ante esa disposición a trascender, a ir más allá de nuestro mundo conocido y familiar. Es verdad, todavía no soy esa persona que me gustaría ser, y sin embargo, en otros aspectos, sí soy esa persona que me gustaría ser, y además soy más, mucho más que eso que no soy, y que eso que sí soy. Todo aquello que a lo mejor no somos todavía, asertivos, empáticos, compasivos, es una expresión de nuestra sombra, de lo que no queremos aceptar, de lo que no queremos asumir, de lo que no queremos abrazar y por eso mismo no podemos transformar. Nos enfadamos, nos rebelamos cuando lo reconocemos o cuando alguien nos lo pone ante los ojos de una manera desnuda, sin florituras. A veces nos ponemos a la defensiva, contraatacamos o, sencillamente, nos quedamos atrapados en el shock y en la negación. A menudo nos cargamos de resentimiento hacia nosotros mismos o hacia otras personas porque no son como querríamos que fueran. También podemos caer en la tristeza, el miedo, la frustración, la angustia o la depresión. Tratar con estas expresiones de nuestra sombra es todo menos fácil y, sin embargo, es fundamental hacerlo de una manera eficiente. Nuestra sombra abarca todos los aspectos de nosotros que no queremos ver, que no queremos sentir, que nos avergüenzan y por eso intentamos consciente e inconscientemente negarlos, rechazarlos, reprimirlos,
Nos sentimos absolutamente incapaces de abrazarlos, de amarlos. Amar algo así nos parece absurdo e imposible. No nos vemos capaces de aplicar el arte del kintsugi, ese unir con resina de oro los fragmentos de la vasija rota. No nos vemos capaces de amar esas fracturas que todos tenemos y que no hacen sino mostrar las estrategias que tuvimos que aplicar cuando éramos pequeños para poder sentirnos queridos y aceptados. Es posible que fuéramos asertivos, pero nos encontramos con el rechazo parental y quizá la sumisión atraía el afecto de nuestros padres. Seré sumiso y así los demás me darán su afecto, pensamos. Conocer y comprender el origen de esa fractura es también conocer el origen de la herida. Esto hace más factible la superación y la trascendencia. Al igual que en el cuento de la princesa y el sapo, cuando somos capaces de amar eso que nos genera rechazo, se rompe el hechizo y se produce una auténtica transformación. En un nivel superficial, esta transformación no es posible. Sin embargo, cuando desarrollamos esa mirada profunda que permite ver lo que hay tras la conducta errónea, la intención positiva, sentirse querido y aceptado. Cuando desarrollamos esa mirada ancha que nos permite reconocer el impacto que esa forma de ser está teniendo a nuestro alrededor, y cuando desarrollamos esa mirada con un alcance que nos permite ver las consecuencias futuras si no cambiamos, entonces empezamos a permitir que se produzca en nosotros una transformación. Si nos quedamos atrapados en el plano superficial, el de las realidades aparentes, viviremos como personas irritables, tristes, amargadas, deprimidas, y nos sentiremos incapaces de cambiar esta situación. Solo si superamos dicho plano se producirá la alquimia que desafía las leyes de nuestra lógica y que permitirá que algo nuevo, sorprendente e inesperado emerja. Es así como descubrimos que existe una dimensión del amor que ni siquiera sabíamos que existía, porque nada tenía que ver con nuestra concepción de lo que era amar. Como hemos visto, no hablamos de un amor dualista que ama unas cosas y rechaza otras, sino de un amor trascendente y no dualista, como el amor de un árbol que da oxígeno y sombra sin cuestionarse si la persona que está bajo él se lo merece o no, si es buena o no, si le es simpática o no. Cuando somos capaces de abrazar a nuestros demonios, esas dimensiones que hay en nosotros y que no queremos reconocer, nos acercamos un poco más a la experiencia de unidad. Esos demonios, esa sombra, nos muestran el lugar donde nuestra luz todavía no ilumina, un lugar que somos incapaces de amar. De la misma manera que rechazamos a aquellas personas que no son como nos gustaría que fueran, nos rechazamos a nosotros mismos cuando no somos como nos gustaría ser. El verdadero amor, el que trasciende todo dualismo, no ama por partes, sino en la totalidad. Capítulo 13. Los 9 requisitos para la transformación. Si eres grande, no aceptes la mediocridad. Ahora ya estamos en condiciones de entender con más claridad en qué consisten los requisitos que hemos de cumplir para que el proceso de transformación tenga lugar mientras recorremos el camino del héroe. Primer requisito: mantente. Mantente presente, en silencio, aunque duela, aunque ofenda, aunque sea injusto, aunque sea parcial, aunque pueda ser, incluso, profundamente erróneo. No reacciones, no te justifiques, no argumentes, no te defiendas, no contraataques. Simplemente quédate ahí y aguanta con serenidad la tempestad, aunque sientas que te desborda la ira, la tristeza, el miedo, la vergüenza, la culpa. Simplemente quédate ahí, aunque queme el cuerpo, aunque duela el alma, aunque tus músculos parezcan cuerdas a punto de romperse por tanta tensión. Mantente presente,
mantente presente. No puedes pasar a la segunda fase si eres incapaz de ganar esta etapa del juego de la mente dualista, del juego de Mara, ese gran espejismo que según el hinduismo nos tiene atrapados. Aquí es donde el guerrero ha de estar a la altura manteniendo la posición, aunque haya dolor, aunque haya bajas en su interior. Segundo requisito, elévate. Descubre que esa tristeza, que esa amargura, que ese miedo, que esa ira que experimentas y que te generan tanto dolor, también te están mostrando el camino a la transformación. Elévate para ver esa oportunidad envuelta en ropas de faena. Es la visión del águila la que te mostrará la oportunidad en medio del dolor y de la dificultad. Es así como dispones tu ánimo de otra manera y te abres a la exploración y al descubrimiento. Cuando el dolor carece de significado, es mucho más difícil de soportar. Cuando nos abrimos a la posibilidad de que haya un sentido, oculto por el momento, en ese dolor que experimentamos, empezamos a cambiar nuestra relación con ese dolor. Hemos pasado así del franco rechazo al interés y la curiosidad. El guerrero está empezando a dar paso al mago. Tercer requisito, investiga. Detrás de nuestros demonios hay una intención positiva, por muy oculta que esté. Cuando odiamos, lo hacemos para tapar nuestros sentimientos de soledad, de vulnerabilidad, de tristeza y de impotencia. Nos convertimos así en los creadores y en las víctimas de nuestro propio odio. Para salir de esta trampa, hemos de abrazar nuestra soledad, nuestra tristeza, nuestra vulnerabilidad y nuestra impotencia. No podemos abrazar estos sentimientos si primero nos resistimos a reconocerlos. Hay una llamada al amor que trasciende toda dualidad. Es un clamor para volver a experimentar el amor original. Es la senda para aprender a amar lo que antes se temía. Estamos cambiando el ¿por qué no soy como me gustaría ser? Por el ¿para qué sucede esto en mi vida? Todos necesitamos una sombra a la que amar para recuperar la experiencia de unidad. De esta manera, cada vez separamos más la intención positiva de la conducta disfuncional, falta de asertividad, falta de empatía, desconexión con el cuerpo, y transitamos de un mundo racional en el que la única reacción frente al dolor es rechazarlo, huir o bloquearnos, a un mundo espiritual en el que la única respuesta frente al dolor es la compasión, el amor. Cuarto requisito, descubre. Ábrete a descubrir. El dolor es el camino, la relación es la clave. Respeta, valora y ama eso que temes y lo transformarás. Si puedes amar el infierno, es porque ya estás en el cielo. Eso que nos duele es lo mismo que necesita ser integrado. Huir del dolor es también huir del descubrimiento. Pregunta a ese dolor, ¿cuál es el regalo que estás intentando darme y que yo me resisto a aceptar? ¿Cuál es el recurso que me estás ofreciendo, aunque yo no lo pueda reconocer? Quinto requisito, conecta. Conecta con esa parte de tu cuerpo donde la incomodidad, la tensión e incluso la ausencia de sensaciones se hace más llamativa. Hay algo en ti que está despertando y que busca ser escuchado, respetado, valorado y amado para ser primero sanado y para, después, formar parte de tu propia transformación. Sexto requisito, reconoce. Reconoce tu vulnerabilidad, tu fragilidad, tu ignorancia y acepta que no por ello eres indigno de amor, sino que, por el contrario, estás mucho más necesitado de él. Séptimo requisito, ábrete. Ábrete a ese universo que es sabiduría y amor incondicional, y el único que puede enseñarte a amar lo que aún eres incapaz de amar. De las vasijas rotas no procede la reparación, porque lo máximo que podemos hacer es poner unas cuantas grapas para intentar mantener las fracturas unidas. Sin embargo, aquí no hay belleza.
Solo cuando el universo rellena de oro esas fracturas, convierte en hermosas esas mismas fracturas. Esa obra maestra de Kintsugi jamás hubiera podido existir si la taza no tuviera fracturas y si no se las hubiera presentado a ese gran orfebre que es el universo para que él las cubriera de oro. El resultado es algo nuevo, algo que integra la materia con el espíritu, el barro con el oro. En un nivel superficial, está claro que nadie vertería oro en un cacharro roto. En un plano más profundo, tiene todo el sentido del mundo si se quiere crear una pieza única. Cuando conectamos con ese universo sabio y compasivo, con ese campo cuántico, con Dios, se produce la sanación, el descubrimiento, la magia, el milagro. Octavo requisito: recupera la capacidad de asombro. Mantén un espíritu curioso y observa atentamente cómo el universo reconcilia dos lados aparentemente irreconciliables. No podría producirse lo que vas a ver si no existieran esas dos fuerzas opuestas. Asómbrate ante el nivel de creatividad y de originalidad con el que el universo puede manifestarse en tu vida. Mira cómo emerge algo completamente nuevo y diferente a lo que antes había, cómo surge el agua de la integración del oxígeno y el hidrógeno. Esto no es algo que se pueda describir con palabras, únicamente se puede sentir, experimentar, vivir como un antes y un después, como quien empieza a ver colores cuando antes solo veía grises, como quien empieza a ver en 3 dimensiones cuando solo veía en 2. Decía Joseph Campbell, el propósito del viaje es la compasión. Cuando has trascendido el dolor de los opuestos, has alcanzado la compasión. Solo se experimenta el Tao mediante la integración de los opuestos. El Tao es esa conciencia sin división y ese campo de infinitas posibilidades. El lado oscuro en su superficie es un demonio, pero en su profundidad es un alma herida. Noveno requisito: agradece. Quien experimenta semejante transformación solo puede vivir en gratitud, porque vive en unión, en sabiduría y en amor. Por eso su presencia irradia algo tan especial y vivificador. Capítulo 14. El arte de la presencia. No conocemos el impacto que ciertas cosas pueden tener en nuestras vidas. La resistencia que podemos ofrecer a los demonios la vamos a sentir fundamentalmente en el cuerpo, en forma de un aumento de la tensión muscular. Por eso es tan importante aprender a relajar el cuerpo profunda y sostenidamente. Ya vimos cómo este proceso tiene un gran impacto a través del nervio vago, en nuestro hara, en el cerebro entérico y en la microbiota. Dibujar en el rostro una sonrisa es esencial, porque un rostro que sonríe aleja gran parte de su miedo. Por eso también es importante mantener la presencia de una montaña. Recordemos que el verdadero poder de una persona no se refleja en la agresividad con la que lucha, sino en la fuerza de su presencia, que es lo que refleja su verdadero poder interior. Recuerdo que hace muchos años, un gran karateca desafió en un combate a quien en aquel momento ostentaba el cinturón rojo, el cinturón negro 10º, dan en esa disciplina. No hay ningún grado superior al cinturón rojo. De hecho, solo hay uno en el mundo por escuela. Pues bien, aquel karateca ni siquiera llegó a competir. Cuando le preguntaron por qué se había retirado, su contestación fue la siguiente: cuando me puse frente a él y le miré a los ojos, supe que ya me había vencido. Este es el poder de la presencia, que se transmite con la mirada, se siente y se experimenta. Recuerdo una experiencia que yo mismo viví, cuando algo surgió de mi interior y le dio por completo la vuelta a una situación complicada. Volvía de Nueva York a Madrid y estaba en el aeropuerto JFK. Había llegado con mucha antelación, aunque mi vuelo salía por la noche.
tenía un billete para volar en la TWA, una compañía aérea que ya no existe, en clase turista. Es importante remarcar que mi billete era normal, que no lo había comprado en ningún baratillo. Como disponía de varias horas antes del embarque, empecé a dar vueltas por aquel enorme aeropuerto. Me extrañé cuando me di cuenta de que, a medida que pasaba el tiempo, las pantallas mostraban cada vez más vuelos cancelados. Nunca había visto nada igual. Al cabo de 2 horas anunciaron que mi vuelo a Madrid se retrasaba. Esto no me gusta nada, pensé. A la 1 de la madrugada finalmente se canceló. Por razones que desconozco, se cancelaron todos los vuelos que salían aquel día del aeropuerto JFK de Nueva York. Por megafonía, se nos informó de que teníamos que recoger nuestras maletas y ponernos en fila frente a un mostrador de la TWA, donde nos darían un volante para dormir esa noche en un hotel cercano. La cola era inmensa, más de 300 personas, porque volábamos en un avión grande, en un Boeing 747, un jumbo. Cuando, después de más de 1 hora haciendo cola, llegué al mostrador y enseñé mi billete de avión, la azafata de tierra lo miró y con tono despectivo dijo: «Con ese billete usted no tiene derecho a nada. Que pase el siguiente». Todavía no sé qué fue lo que me ocurrió, porque no me enfadé, no grité, no me puse violento. Tan solo contesté: «Con este billete sí que tengo derecho, y usted me va a dar un volante para que yo pueda dormir esta noche en un hotel de Nueva York». La mujer se quedó desconcertada y me dijo: «Un momento, por favor». Después de escribir algo en un papel, me lo dio diciéndome que pasaría la noche en el Hotel Hyatt. Aquello me sorprendió mucho, porque yo sabía que era uno de los mejores hoteles que entonces había en Nueva York. Después me dijo: «Mañana a las 9 de la mañana irá una persona de la TWA al restaurante de su hotel y les dirá en qué vuelo pueden regresar a Madrid». Yo, que sabía que al día siguiente el aeropuerto JFK sería un auténtico caos tras la cancelación de tantos vuelos, le dije: «Quiero que me dé ahora el billete de vuelta para mañana». De nuevo noté que la azafata se quedaba un tanto descolocada. «Un momento, ahora le doy su billete». Creo que yo me marché de allí mucho más descolocado que aquella mujer. Cuando llegué al Hyatt y enseñé mi volante, me dieron la llave de mi habitación. Me sorprendió porque estaba en un piso muy alto. Me habían dado nada más y nada menos que el penthouse, ático, que es tan grande como un apartamento. No daba crédito. Al día siguiente, no esperé a nadie de la TWA, una conocida, también española, que me encontré en el hotel y después en el aeropuerto. Me dijo que la persona de la compañía nunca apareció, y me marché temprano hacia el JFK. Sabía que mi vuelo salía por la tarde, pero quería llegar pronto para saber cómo estaban las cosas en el aeropuerto. Nunca había visto semejante caos. La mitad de los pasajeros se quedan en tierra, pensé. Va a haber overbooking seguro. Entonces miré mi billete y vi el asiento que me habían asignado. Era imposible. Algo debía de estar mal. Me habían dado uno de los primeros asientos del avión. Aquella azafata de la TWA que me atendió y que me dijo que con mi billete no tenía derecho a nada, me había dado un volante para pasar la noche en el penthouse del Hyatt y además un billete para volar en primera clase. Si en un jumbo cabían unas 400 personas, aquel día querían volar a Madrid unas 800. La verdad es que no sé lo que acabó pasando. Tan solo recuerdo que, cuando dijeron por megafonía que primero embarcaran las familias con niños y los pasajeros que volaran en primera clase, yo pasé. Los pilares de la presencia. Volvamos ahora a nuestro cuerpo y recordemos que puede ser tanto un obstáculo como un camino.
Si no nos mantenemos con una presencia centrada y poderosa, cuando atravesemos el segundo umbral, será imposible que avancemos con éxito. Un cuerpo que expresa relajación y quimé, poder interior, cuando se encuentra con los demonios y con las heridas, no muestra resistencia. El cuerpo es el único que dice la verdad. Si pienso, no me estoy resistiendo, pero mi cuerpo está tenso y tengo un nudo en el estómago, en mi jara, en mi cerebro entérico y en mi microbiota, será señal de que me estoy autoengañando. Solo cuando sea capaz de mantener mi cuerpo relajado en medio de la prueba, podré decir que no me estoy ni resistiendo ni autoengañando. Recordemos que en el camino del héroe, el cuerpo tiene el poder de bloquearnos o de permitirnos fluir. Cuando una persona que se halla en un estado mental funcional se encuentra con una que no lo está, podrá ayudarla a volver a un nivel funcional solo si su nivel de presencia se mantiene estable. Por presencia entendemos la expresión de un poder interior que nada tiene que ver con la utilización de la fuerza. La presencia se sustenta sobre 4 pilares. 1. Aceptación frente a lo que es, abrazando la prueba como una oportunidad para crecer. 2. Apertura curiosa ante lo que puede llegar a emerger. 3. Confianza en un universo que obra milagros. Fe en que algo va a suceder, aunque no se sepa cómo va a suceder. 4. Fortaleza emocional para mantenerse entero en medio de la prueba. Capítulo 15. La libertad de elegir. Hay que aprender a hacer las cosas a tiempo y también saber corregir las cosas a tiempo. El gran viaje que es la vida nos pedirá constantemente que aprendamos a elegir de una forma diferente. Son las decisiones las que dan un rumbo u otro a nuestras vidas. Saber que en la capacidad de elegir radica que se despliegue una u otra realidad en nuestra vida da mucho vértigo, pero al mismo tiempo es una gran noticia, porque implica que sea cual sea nuestro pasado y los errores que hayamos cometido, siempre podemos empezar de nuevo. En el camino del héroe hay una serie de decisiones que siempre irán a nuestro favor, porque sencillamente están alineadas con las leyes del universo. Por eso, una decisión puede convertir un momento cualquiera en un momento mágico. En cada momento puedes elegir entre sonreír o poner cara de pocos amigos. En cada momento puedes decidir entre ser amable o no serlo. En cada momento puedes decidir entre ser el protagonista de lo que haces o una víctima de lo que te sucede. En cada momento puedes elegir entre ser cercano o ser distante. En cada momento puedes elegir entre ser valiente o ser cobarde. En cada momento puedes elegir entre ser humilde o ser prepotente. Lo que elijamos moverá nuestra vida en una dirección u otra. Por eso, si hace años tomamos decisiones equivocadas que nos han llevado a cómo estamos hoy, hoy podemos empezar a tomar decisiones que nos lleven a donde queremos estar mañana. Lo que uno sabe no cambia la trayectoria vital, si uno sigue tomando el mismo tipo de decisiones. Espacio para la elección. Es una falacia creer que no puedes elegir porque son las circunstancias las que mandan. Irene Villa, por ejemplo, se vio en la encrucijada de tener que elegir entre vivir resentida, amargada, odiando a los miembros de ETA que la dejaron sin piernas, tras hacer explotar una bomba lapa que habían colocado debajo del coche de su madre, o vivir ilusionada, creciendo, amando. Tanto ella como su madre optaron por lo segundo y el resultado es que son felices e inspiran a muchos otros a serlo. Irene no solo es una mujer maravillosa, sino que, además, es una extraordinaria madre de familia y una excepcional esquiadora.
Su sola presencia y su alegría vital iluminan cualquier espacio en el que se encuentre. A pesar de todas las intervenciones que tuvo que sufrir en sus piernas y de todos los obstáculos que hubo de afrontar para adaptarse a sus prótesis, ella siempre eligió sonreír y confiar. Irene Villa no permitió que fueran la sensación de impotencia o la desesperanza las que dirigieran su vida. Por eso es una extraordinaria campeona. Cuando caigamos en la cuenta de que cada elección que hagamos, cada decisión que tomemos, tiene la capacidad de abrirnos a todo un mundo de posibilidades, entonces seremos conscientes del poder interior que tenemos. Lo que emerja en un momento determinado no dependerá solo de las circunstancias, de nuestro talento, de nuestro conocimiento o de nuestra experiencia. Lo que emerja dependerá de lo que nosotros elijamos en cada momento. Es precisamente esa elección la que, como dice la física cuántica, colapsa el electrón. Es esa elección la que se convierte por sí misma en una creación. Esa elección es la que curva la realidad. El espacio para la elección siempre es un espacio de libertad y por eso está fuera de los dominios del ego, de esa fuerza que ha suplantado nuestra identidad y que genera reacciones automáticas sin dejar espacio para la libertad de elección. Cuando elegimos responder en lugar de reaccionar, es porque estamos habitando en el espacio del ser. Es ahí donde sucede la magia, porque el espacio del ser es tierra de milagros, tierra de creación, de sanación y de manifestación. Por eso nos produce sorpresa, sobrecogimiento y gratitud. Podemos considerar que cómo somos hoy en día es la consecuencia directa de lo que nos pasó, o podemos descubrir que somos como somos por las interpretaciones que hicimos, las decisiones que tomamos y las predicciones que elaboramos cuando nos pasó lo que nos pasó. Este cambio, aparentemente pequeño, es lo que nos permite pasar de víctimas a protagonistas, de un no tuve otra elección a sí pude elegir otra cosa. Quien vive como víctima se convierte en esclavo de sus circunstancias y de su mente reactiva. Quien vive como protagonista va más allá de los confines de su mente reactiva y por consiguiente vive en libertad. Cuando somos capaces de comprender con verdadera hondura que nuestra capacidad de elegir es también una capacidad de crear, se abre la puerta a todo un mundo de posibilidades. Nadie es responsable del dolor que le causó o le causa una determinada situación, un hecho o un comentario. Pero sí somos responsables de la manera en la que decidimos interpretar eso que nos pasa, de las decisiones que tomamos a partir de ese momento y de las predicciones que empezamos a elaborar utilizando nuestra imaginación. De ahí la importancia que tiene, cuando avanzamos por el camino del héroe, utilizar un lenguaje positivo, un lenguaje que nos inspire, que nos dé apoyo, que nos transmita confianza e ilusión, en lugar de un no pude, no puedo y nunca podré, que es el lenguaje propio del ruido mental que emite nuestro ego. Necesitamos un mensaje radicalmente diferente. Querido, tu pasado no determina tu futuro. Eres mucho más que tus errores e incluso que tus aciertos. Triunfarás, no porque lo sepas, sino porque estás decidido a hacerlo. Ánimo, un pequeño paso detrás de otro. Un pequeño paso como lo da alguien que piensa, que sabe y que siente que puede. Atrévete, a pesar de tu miedo, y te sentirás valiente. El poder del ego. Cualquier acto que favorezca la propia libertad es como un acto de desidentificación del ego y de identificación con el ser. Por ello, solo cuando se camina con ilusión, confianza, determinación, perseverancia y paciencia en medio del infierno, se acaban abriendo las puertas del cielo.
Si en el origen de todo nuestro sufrimiento está el ego, en el origen de nuestra libertad y de nuestra experiencia de felicidad está el ser. Como el ego es un oponente astuto y poderoso, debemos entender con mayor profundidad dónde radica su poder. 1. En producir una desconexión con nuestro cuerpo como forma de desconexión de la vida y del mundo real para mantenernos atrapados en un mundo exclusivamente mental que es el mundo en el que ese ego se maneja a sus anchas. 2. En crear una percepción de la realidad tan limitada y distorsionada que no permite apreciar ni el contexto, ni el alcance, ni la profundidad de lo que está sucediendo en cada momento. 3. En generar una serie de sentimientos con una enorme capacidad para bloquearnos y amargarnos la existencia. Entre esos sentimientos están la culpa, la vergüenza, la soledad, la ira y el miedo. 4. En hacernos creer que el universo, Dios, es un ente iracundo y pronto a la venganza, por lo que tenemos que estar siempre a la defensiva. Por todo lo visto, es fundamental aprender a 1. Reconectar con nuestro cuerpo, estableciendo un nuevo tipo de relación con él y cuidando especialmente nuestro jara, asiento del cerebro entérico y de la microbiota. 2. Observar el funcionamiento de nuestra mente reactiva sin dejarnos atrapar por ella. 3. Desarrollar una mirada amplia, profunda y con alcance. 4. Ser humildes, tener un espíritu aventurero y emprendedor. 5. Mantener una presencia plena estando en el aquí y en el ahora. 6. Vivir en gratitud. 7. Mantener la fe. La fe es actuar asumiendo o teniendo la certeza de que algo es verdad, a pesar de todas las evidencias en contra. Muchas personas pierden su confianza cuando las cosas no salen como les gustaría, y enseguida piensan que, si algo no sale bien a la primera o a la segunda, es porque no puede salir bien. Esto les lleva a abandonar, en lugar de seguir intentándolo de una forma diferente. En ocasiones, ni siquiera intentamos hacer algo cuando lo que queremos no parece fácil de conseguir. De este modo, se suprime por completo el elemento fundamental del éxito, que es la prueba y el error que llevan al aprendizaje. Por eso es importante recordar que cuando aprendamos a vivir respetando estos 7 puntos, estaremos conquistando y dirigiéndonos hacia esa libertad, lo que es también un gesto de heroicidad. Todo crecimiento sucede cuando uno se mantiene fuera de los límites, a pesar de las fuerzas que intentan retenerlo dentro de ellos. Aquel que no se plante y ceda incrementará el poder de la fuerza opresora, porque si ésta presiona más, la persona terminará claudicando. Capítulo 16. Sí, se puede cambiar, pero has de conocer el camino. No son los demás los que pueden definir quién eres. En forma de relato describiré ahora las distintas etapas que se recorren durante el camino del héroe. Creo que ello puede servir para que, visualizándolo, se entienda mejor. En las líneas que siguen, y junto a la parte metafórica, daré una explicación más literal para comprender el proceso que llamamos el camino del héroe, que comienza con una llamada al despertar y termina con la vuelta a casa. Durante todo este viaje, la persona reconecta con su verdadera identidad y por eso transforma su forma de ser y de estar en el mundo. Como ya vimos, el camino empieza en nuestra zona de confort, ese lugar que nos es familiar y en el que nos hemos acostumbrado a vivir, en ocasiones, una existencia de callada resignación. Vives en un desierto y sobrevives como puedes al calor y a la falta de comida y de agua. ¿Qué le vamos a hacer? No hay otro lugar en el que puedas vivir. Te resignas a esa cruel maldición. Tu cuerpo se ha deformado por el paso del tiempo y ya apenas lo sientes.
Has sido maltratado de tal manera por la temperatura y la escasez que ya casi ni lo reconoces, y por eso decides olvidarte de él y vivir únicamente en tu cabeza. Todavía anhelas que sea esta la que pueda sacarte de ahí. Te pasas el tiempo dándole vueltas a cómo puedes salir de ese desierto, de ese infierno, y así pasas las horas, los días, las semanas, hasta que ya no puedes más. Vaya, qué lástima. En esto consiste la vida. Solo hay una opción para ti, la resignación. Con esta primera escena he intentado reflejar el estado en el que se encuentran muchas personas, un estado de pura supervivencia. La vida es percibida como una prueba cruel y no como un excepcional regalo. El desierto, el calor, la falta de comida y de agua no son literales, sino que desempeñan una función metafórica. La escena podría representar la sensación de que nuestra vida no tiene un sentido claro. Una persona puede estar rodeada de riquezas y sentirse por dentro completamente vacía, sin rumbo, sin entusiasmo, sin alegría. También hay personas que se han acostumbrado a estar con otras que las maltratan y acaban resignándose a esa dinámica como única opción de vida. Para ellas no hay otra posible. Desde la época moderna, hemos extremado el peso que le damos al razonamiento y nos hemos desconectado de nuestro cuerpo. Por eso es raro que alguien sepa que en esa ansia de libertad, de salir de tan inhóspito desierto, el cuerpo desempeña un papel esencial. Todos recibimos una llamada a transformarnos, a salir de esa prisión, pero muchos la acallan por miedo a lo desconocido, a lo que no pueden controlar. Sin embargo, algunos seres humanos sí escuchan la llamada y deciden seguirla. En esta fase, la persona, cansada de soportar la sensación de falta de ilusión, de desánimo o, simplemente, harta de ser tratada de una forma humillante, decide hacer algo, ponerse en marcha, empezar a caminar. Se ha producido una primera ampliación de su estado de conciencia y se ha dado cuenta de que así no puede continuar. Es en este momento cuando aparece el primer recurso, que en este caso está representado por el mensaje de la botella. En el mundo real, estos recursos se manifiestan, o bien en forma de información valiosa que llega a nuestras manos, o bien en forma de intuición, o bien incluso de ayuda inesperada. Ahora llega el momento de cruzar el primer umbral y adentrarse en un mundo completamente desconocido. Cuando cruzamos el primer umbral, dejamos atrás el mundo conocido y entramos en otro desconocido. Hemos escuchado la llamada a recorrer el camino del héroe y ahora nos encontramos en una especie de tierra de nadie. Dada la atracción que tenemos de volver a lo familiar, este es un momento de especial dificultad, porque todos tendemos a embellecer el mundo que dejamos atrás y nos olvidamos de cómo nos sentíamos antes. Al cruzar el primer umbral, entramos en el mundo del inconsciente. Por eso nuestro cuerpo empieza a mostrar la tensión que hay acumulada en él. Lejos de luchar contra esa tensión o de intentar negarla, lo primero es sentirla plenamente. Después permitiremos que el cuerpo, poco a poco, se vaya relajando, prestando atención a las sensaciones que provienen de él. Después, tomamos como referencia la montaña para generar el tipo de presencia corporal y mental que necesitamos para cruzar el segundo umbral, que es el que nos llevará a encontrarnos con nuestros demonios y nuestras heridas. Cuando se traspasa el segundo umbral, nos encontramos con esas hienas de afilados colmillos que son nuestros demonios interiores. Aquí es donde debe salir el arquetipo del guerrero para mantenerse firme y no dejarse amedrentar. Solo si no te resistes, no atacas, no huyes y no te bloqueas, aparecerá el niño herido, un niño que no se veía ni valioso ni digno de ser amado.
Es entonces cuando el arquetipo del mago, al abrazarle, lo sana. Cuando cruzamos el tercer umbral, la conciencia se integra plenamente y se supera el mundo de la dualidad. La conciencia, ahora expandida, experimenta nuevas percepciones y es capaz de llevar a cabo nuevas acciones creadoras que previamente se consideraban imposibles. Ha aflorado la verdadera identidad. El personaje ha dado paso a la persona, que se expresa ahora en todo su esplendor. Se ha producido el auténtico despertar. Es evidente que el camino del héroe está lleno de exigencias y nos plantea retos ante los cuales nos podemos sentir pequeños e impotentes. Por eso tienen tanta importancia los guardianes. Los guardianes son esas personas, imágenes y símbolos que desempeñan las siguientes funciones. 1. Retarnos para que no desempeñemos más el papel de víctima. Recordemos que cuando usamos la palabra víctima, hablamos de alguien que se encuentra en un estado mental de impotencia y desesperanza frente al reto al que se enfrenta. Quien asume el papel de víctima considera que nada de lo que haga puede marcar una diferencia, por pequeña que sea. Esto contrasta con la persona que adopta un papel de liderazgo y cree que lo que diga y haga sí marca una diferencia. En la palabra líder, la raíz, lid, proviene del lenguaje indoeuropeo y expresa la capacidad de cruzar el umbral de la transformación. Por ello, los verdaderos líderes son aquellas personas que se atreven a recorrer el camino del héroe y logran que aflore su mejor versión. También son ellos los que pueden realizar la mayor contribución en este mundo. Segunda, ayudarnos a descubrir quiénes somos en realidad. Tercero, recordarnos que recorrer el camino del héroe, por difícil que nos parezca, sí es un viaje posible. Cuarta, ofrecernos inspiración, conocimiento y estrategias para avanzar con éxito por dicho camino. 5. Acompañarnos y darnos apoyo en los momentos difíciles, esos que se nos hacen más cuesta arriba. En el relato que hemos utilizado para describir cómo pasamos del desierto al infinito mar, los guardianes son esas 4 botellas que contienen mensajes y que han ido apareciendo para ayudarnos a hacer frente a la dificultad. Si recordamos, esos mensajes nos han impactado profundamente. Los guardianes son capaces de movilizar sensaciones muy hondas en nuestro interior. Determinados mensajes, metáforas, imágenes, símbolos, espacios naturales, arquetipos y personas tienen ese poder, el de despertar algo dentro de nosotros e inspirarnos de una forma única. Su contribución en nuestra vida puede ser enorme. Los guardianes nos ayudan a abrirnos a ese mundo que está más allá de nuestra oscuridad, más allá de nuestra propia ceguera. En mi caso, la imagen de un águila con sus alas desplegadas y volando por encima de un precioso bosque me ayudó a seguir adelante en momentos profesionales y personales difíciles. La presencia de los guardianes es vital si tenemos en cuenta que, al recorrer el camino del héroe, estamos transformando nuestra forma de ser y de estar en el mundo. La oruga se convierte en mariposa y el pollo en una majestuosa águila. Hablamos de la creación, de la emergencia de algo nuevo. Si no supiéramos nada sobre la metamorfosis, nos resultaría imposible predecir, imaginar, sospechar que de una oruga que se arrastra pueda surgir algo tan bello como una mariposa, que además es capaz de volar. Cuando recorramos nuestro camino del héroe, nuevas capacidades emergerán y una nueva percepción de uno mismo, de los demás y del mundo podrá por fin ver la luz. El pollo descubrirá quién es en realidad, un águila, y no tendrá que vivir más tiempo ni encerrado ni asustado. Al mirarse, reconocerá unos fabulosos recursos que estaban ocultos. Sus formidables garras, su afilado pico, su extraordinaria vista
y su maravillosa capacidad de volar. Por fin, aquel pollo que tenía miedo de la libertad ama esa misma libertad, una libertad que le invita a explorar lo que existe fuera del corral, un mundo de infinitas posibilidades y extraordinarias oportunidades. El águila soñaba que era un pollo y necesitó despertar para reconocer quién era en realidad. Por ello, los guardianes son fundamentales para que se produzca el despertar. El camino del héroe es ese camino que nos lleva del sueño al despertar. Todos nosotros, sin excepción, nos enfrentamos a desafíos cuya envergadura nos asusta porque nos sentimos incapaces de hacerles frente. Simplemente creemos que nos superan. Sin embargo, a pesar de sentirnos pequeños y de sentir ese profundo miedo, cuando dejamos que emerja nuestra alma de guerrero y decimos sí a esa llamada a transformar nuestra forma de ser y de estar en el mundo, empiezan a aparecer esos recursos en forma de inspiración, intuición, circunstancias propicias y ayuda inesperada. Es importante que cuando digamos sí al reto, lo hagamos con la confianza de que algo inesperado va a suceder, que algo nuevo va a emerger. Aquí radica el valor de aceptar el desafío, de relacionarnos con él, no como si fuera una desgracia o una pesadilla, sino como una oportunidad vestida con un disfraz de Halloween. Capítulo 17. Que la fuerza esté en ti. Cuando tenemos enfrente una gran oportunidad, cuando cruzamos el tercer umbral, nos abrimos a aquello que está más allá de los límites tanto de nuestra razón como de nuestra mente individual. Por eso a este proceso lo llamamos trascender. Acabamos de penetrar en la mente del universo. Numerosas disciplinas orientales como el yoga, el tai chi, el qigong o el reiki buscan conectar con esa energía que se conoce como no hertziana. El productor George Lucas, tan interesado en los trabajos de Joseph Campbell, a quien, como dijimos, se debe el concepto del camino del héroe, habla de esta energía en la serie Star Wars y se refiere a ella como la fuerza. De ahí que en numerosas ocasiones los personajes de sus películas usen expresiones como estas: que la fuerza esté en ti, que la fuerza te acompañe. Los héroes de la saga saben que si la fuerza les acompaña, si está en ellos, serán capaces de actuar de una forma confiada, sabia y creativa. También saben que esa fuerza les aporta los recursos necesarios para hacer frente a cada situación. Se trata de mantenerse conectado a ella, sobre todo en momentos de desafío y de prueba. Pero recordemos que para conectar con la fuerza hay que cumplir una serie de requisitos. Escuchar y decir sí a la llamada al desafío, a la aventura, a salir de nuestra zona de confort, del mundo conocido, para penetrar en un mundo nuevo y desconocido. Mantenerse centrado, sentir la conexión profunda con nuestro cuerpo, con la sabiduría somática, con nuestro ara. Encontrarnos con nuestros demonios y nuestras heridas sin ofrecer resistencia. No rechazarlas, aceptarlas y abrazarlas para que se produzca la sanación y la transformación. Estar dispuestos a abrirnos al misterio, a aquello que todo lo abarca, que todo lo sustenta y que todo lo supera. Este campo de posibilidades infinitas se abre a través del encuentro con nosotros mismos, con los demás y con la naturaleza. Recordemos que el encuentro es lo opuesto a la división. Para que se produzca un verdadero encuentro entre otra persona y uno mismo, hay que evitar enjuiciar a esa persona y, sobre todo, nunca maldecir el hecho de haberla encontrado. También es importante estar conectados con nuestro cuerpo, con nuestro jara y abiertos a sus mensajes. Además, es esencial mantenerse plenamente presentes ante esa persona sin atacarla, sin defendernos, sin huir,
sin bloquearnos y sin adoptar una posición sumisa. Nuestra mirada ha de buscar lo que está más allá de sus palabras, de su tono y de sus actos. Por eso es tan importante que evitemos reaccionar frente a ese demonio que podría expresarse por medio del ataque o la defensa. Si mantenemos nuestra presencia plena, aceptando aquello como perfecto y necesario, algo nuevo puede suceder o emerger, y en la otra persona aparecerá aquel niño herido que tan solo quiere sentirse escuchado y comprendido en su inmenso dolor. Si fijamos nuestra atención en ese niño herido, sus heridas empezarán a sanar. La razón de que esto suceda es fácil de explicar. Nadie prestaría una atención plena a alguien por quien no sintiera un verdadero interés o a quien no valorara. Con esto basta para que se produzca la magia de la sanación, la alquimia, que no es sino la química del alma. Cuando esto se produce y la persona herida sana, tiene lugar una conexión con ese espacio infinito, que es fuente de toda posibilidad. A partir de ese momento, emergen una asombrosa creatividad y una nueva perspectiva desde donde mirar el conflicto que había dado lugar al desencuentro. Recordemos que este océano infinito de conciencia es capaz de transformar cualquier fuerza destructora en una fuerza constructora. De la misma manera que el camino del héroe nos lleva a convertirnos en magos que transforman las energías negativas en positivas, ese campo cuántico, ese universo infinito, es capaz de hacerlo, pero elevado a una potencia infinita, provocando un impacto mucho mayor que el que se habría logrado individualmente. De ahí la conocida frase, si el universo está contigo, ¿quién estará contra ti? Al hacer frente a energías negativas, como la ira, los celos, el miedo, la culpa, la envidia, la sensación de impotencia o la desesperanza, es frecuente que nos sintamos atrapados por ellas. Sin embargo, el mago puede actuar sin que eso ocurra. De esta manera es posible que se produzca la transformación. Del espacio abierto que se crea al abrazar esas emociones, sin quedar atrapado en ellas, emerge su poder sanador y transformador. Ese mismo espacio es el que nos invita a despertar. Recordemos que nuestro camino del héroe comenzó como una llamada a superar nuestro mundo dualista, un mundo de división. Ese océano infinito de conciencia es un universo unido y por tanto trasciende la materia, el tiempo y el espacio. Cuando estamos en contacto con el campo cuántico, con esa conciencia universal, el enfrentamiento desaparece, la división se supera y las rivalidades se transforman en encuentro. Por supuesto, todos tenemos que vivir en este mundo de materia, tiempo y espacio, pero nos relacionaremos con los opuestos de una manera completamente diferente, sobre todo porque hemos visto que la oposición es solo una dimensión de la realidad. Quien se ve como oxígeno y sabe que, si se une con el hidrógeno, emergerá esa agua que supera toda división y que es fuente de vida, reconocerá que el hidrógeno es distinto a él, pero no lo verá distante, y por eso buscará el encuentro. La invitación es, por tanto, a que aceptemos tanto los momentos de alegría como los de tristeza, los momentos de confianza como los de miedo, los momentos de ilusión como los de desesperanza, los momentos de satisfacción como los de dolor, y transformarlos en crecimiento, en mejora, en evolución. En eso consiste el peregrinaje que es la vida. Cuando se recorre el camino del héroe y se vuelve a casa, la transformación que ha tenido lugar se percibe en que la vida ordinaria se experimenta de una forma extraordinaria. Es un estar en el mundo sin ser del mundo. Lo que nuestro viaje a Ítaca nos ha enseñado es que todos estamos en este mundo para algo mucho más profundo que para buscar el placer
y huir del dolor. Estamos en este mundo no para sobrevivir, sino para vivir, no para sentirnos atrapados en sentimientos de impotencia y desesperanza, sino para estar impulsados por la alegría, el entusiasmo y la confianza. Todos estamos aquí para vivir no en función de nuestras capacidades aparentes, sino de acuerdo a nuestras capacidades reales. Estamos en este planeta no para ser esclavizados por los apegos y las aversiones de nuestro ego, sino para vivir en libertad. Estamos aquí para sanar nuestras heridas, expresar nuestro don, mejorar el mundo y vivir en plenitud. Cuando avanzamos por la vida con el espíritu de un héroe o de una heroína, descubriremos que la felicidad se halla no solo al llegar al destino, sino al recorrer el camino. Hay momentos en los que nos sentimos cansados, agotados, confusos, irascibles, pequeños, impotentes, desarraigados, incapaces de pensar con claridad, hartos, culpables. Es entonces cuando nos parece imposible seguir adelante, mantenernos firmes y persistir. Sin embargo, es fundamental hacerlo porque se están tocando los límites de una mente condicionada que encierra, esclaviza y somete. Los patrones mentales automáticos que atrapan al cuerpo, a la mente y al alma se han activado para obligarnos a renunciar a nuestro anhelo de libertad, para que nunca crucemos, como hizo Alejandro Magno, nuestra propia cordillera del Hindu Kush. Es como si alguien nos dijera: quiero que bailes al son de la música que yo toco. Y nosotros, como si fuéramos simples marionetas, obedeciéramos. Sin embargo, ese baile, lejos de aportar alegría, nos trae miseria. Lejos de generar encuentro, provoca desencuentro. Lejos de propiciar abundancia, produce escasez. Lejos de generar descubrimiento, avance y superación, da lugar a estancamiento y deterioro. Lejos de ayudar a otros, los daña, los perjudica. Lejos de crear un mundo lleno de posibilidades, los cierra por completo. Nuestro mayor oponente pretende tiranizarnos y obligarnos a hincar la rodilla ante él. Quiere que le aceptemos como nuestro amo y señor, y lo consigue cuando, aunque protestemos, obedecemos. Es precisamente cuando más notamos esa incomodidad tan familiar, cuando más tenemos que decir sí y lanzarnos con serenidad, confianza y entusiasmo en busca de nuestra libertad. Por todo ello, porque uno se ve precisamente dentro del infierno, es por lo que debe mantenerse firme, de aquí no me muevo, sólido, defiendo mi territorio, defiendo mi libertad, y sabio, hay más en juego de lo que parece. Para avanzar, lo primero es no retroceder. Cada vez que superamos uno de estos límites, que muchas veces nos parecen insuperables, estamos dando un paso hacia nuestra libertad. ¿Cuál es la incomodidad que estoy dispuesto a soportar a cambio de descubrir lo que es verdad? ¿Estoy dispuesto a llegar hasta el final o me retiraré ante las críticas y los obstáculos que me encuentre? Lo cierto es que no solo es deseable no huir de esos límites, sino que debemos ir a buscarlos. Cuando notemos el peso de la prueba que cuelga como un lastre de nuestra espalda, lejos de tirar de él con una mezcla de resignación y apatía, hemos de sonreír, mostrar gratitud y avanzar con entusiasmo y confianza, sin importar lo mucho que nos pese y lo poco que avancemos. Lo importante es el espíritu, el ánimo que llevemos a la lucha. Precisamente porque esta disposición, esta actitud, se aleja de lo que parece lógico, es por lo que debemos hacerlo. Se trata de transformar la presión en poder interior. Solo así se alcanza la verdadera libertad, que tiene mucho más que ver con vivir de acuerdo con nuestras decisiones que con nuestras emociones. No hay mayor conquistador que quien se conquista a sí mismo. Sentirse mal no tiene ningún beneficio.
Sentirse mal es incómodo y desagradable. Sentirse mal lo hace todo más difícil y penoso. Sentirse mal nos fatiga y nos distancia de los demás. Sentirse mal merma nuestras capacidades y evita que podamos experimentar prosperidad. En la mayor parte de las ocasiones, sentirnos mal es un castigo absurdo que nos imponemos a nosotros mismos y frente al cual nos parece que no tenemos elección. Sentirse mal o sentirse bien, por increíble y contraintuitivo que nos parezca, es una decisión, porque los sentimientos no son reacciones, sino creaciones. Capítulo 18. El poder de transformar. Progresar es resolver los problemas pensando con creatividad. Decía Joseph Campbell que el final del camino del héroe es el descubrimiento de la compasión. La compasión no es sino el amor en acción. No tenemos más opción que cuidarnos unos a otros si queremos crear una sociedad más humana y mejor. El altruismo, que significa amor gratuito global, es decir, un amor sin condiciones ni límites, es la solución a todos los problemas del mundo. La inhibición interior que muchas veces hacemos de este amor genera daño en nuestro organismo y favorece que aparezcan emociones destructivas como el resentimiento, el miedo, la ira, la ansiedad, la soledad, la frustración, la culpa, la vergüenza o la depresión. Es como si buscáramos activamente desconectar de esa llamada profunda a cuidarnos y querernos. Si estamos verdaderamente dispuestos a ir al origen de esta negación para descubrir cómo podemos superar los obstáculos y cultivar en nuestro interior ese amor gratuito, global e incondicional, descubriremos nuevas posibilidades para generar un impacto profundo en el mundo. Todos necesitamos una ampliación de nuestro nivel de conciencia para llevar luz donde habita la oscuridad y para llevar compasión en acción y perdón donde habitan el resentimiento y el rencor. Nuestra naturaleza más profunda es luz y es amor, pero vivimos muy alejados de ellos. Nuestra manera de pensar y de sentir da lugar a una percepción profundamente distorsionada de la realidad, una percepción que, además, está llena de puntos ciegos que nos impiden reconocer la existencia de innumerables opciones y oportunidades para mejorar nuestras vidas y las de otras personas. Necesitamos calmar nuestra mente, llevarla a un estado de quietud para que cuerpo, mente y alma se armonicen. A todos nos gustaría sentirnos bien, pero activamente buscamos sentirnos mal, aunque esto nos pueda parecer absurdo. En el budismo tibetano, cuando se habla de emociones, se hace referencia a estados concretos de la mente. En los estados disfuncionales de la mente, que están en el mismo origen del sufrimiento humano, observamos la existencia de un apego absoluto, una identificación total con algo que en realidad no somos, pero que se proyecta en el mundo que vemos. Tenemos que ser conscientes de que esta identificación y esta proyección suceden sin que nos demos cuenta, es decir, ocurren más allá de nuestra autoconsciencia. Nuestro pasado sigue expresándose en las emociones que tenemos hoy. Yo hoy me siento como me siento porque estoy recreando cómo me sentí. El pasado se cuela en el presente y se proyecta en el futuro. Por eso hemos de diferenciar entre emociones constructivas o funcionales y emociones destructivas o disfuncionales. Las primeras están al servicio del amor, mientras que las segundas actúan en su contra y a favor del miedo. Para ponernos al servicio del amor, debemos entrenar la mente mediante el cultivo de la quietud. También debemos entrenar el corazón mediante la amabilidad, el respeto, la empatía, la compasión y la capacidad de perdón. Nuestro grado de quietud mental y el nivel en el que nuestro corazón ha despertado a la experiencia del amor se reflejarán en nuestra fisiología,
en nuestro rostro y en nuestras palabras. Todas las emociones destructivas emergen de una única emoción, que es el miedo. Hay como una capa de suciedad que tapa la esencia de lo que somos. De ahí que nos cueste tanto reconocerlo. Una emoción constructiva es una emoción saludable, mientras que una emoción destructiva no lo es. La misma emoción, cuando emerge del miedo, tiene un efecto completamente diferente del que aparece cuando surge del amor. Es la forma en la que se expresa esa emoción lo que marca la diferencia. Así, por ejemplo, la ira, cuando emerge del miedo, busca herir a esa persona que nos ha tratado injustamente. Sin embargo, cuando nace del amor, se dirige a parar los pies a la injusticia, expresando indignación. Por tanto, las emociones no son meras reacciones a lo que sucede fuera de nosotros, sino que son creaciones que hacemos en respuesta a lo que vemos que sucede fuera de nosotros. Pero insistamos una vez más, no ve lo mismo quien mira a través del miedo que quien mira a través del amor. A través del miedo vemos a alguien culpable y por tanto merecedor de castigo. Cuando miramos a través del amor, vemos que se ha cometido un error que necesita no tanto un castigo como una corrección. Vemos la realidad a través de nuestra forma de pensar, de nuestras creencias, interpretaciones y supuestos, y reaccionamos ante lo que proyectamos, aun cuando no seamos conscientes de ello. Por eso es fundamental preguntarse por el grado de certeza que uno tiene acerca de lo que ocurre. No somos conscientes de que la compasión y el amor gratuito forman parte del estado natural de la mente y además suponen una ventaja competitiva desde el punto de vista de la evolución. En realidad, y por sorprendente que nos parezca, los seres humanos no tenemos que entrenarnos para ser compasivos y amar de manera gratuita. Somos así por naturaleza. Lo que tenemos que hacer es despejar los obstáculos que impiden que emerja nuestra naturaleza esencial. Porque la auténtica felicidad es la experiencia de vivir conectados con nuestra verdadera naturaleza. Gran parte de la violencia que hoy vemos en el mundo es consecuencia de la proyección de nuestro miedo en los demás. Un miedo que se nos devuelve en forma de hostilidad. Es como pensar que la mejor defensa es un buen ataque, dando por hecho que seremos atacados. Por eso, la retirada de las defensas puede convertirse en la mejor protección, ya que cualquier acto defensivo es el resultado de una percepción de ataque, que es interpretado por la otra persona como si la estuviéramos atacando. Es la diferente manera de mirar lo que origina los conflictos. Nuestras emociones destructivas pueden expresarse a través de múltiples caminos, como el enfrentamiento ideológico o cultural o la misma desigualdad. Superar este tipo de emociones requiere mucho más que una simple comprensión intelectual, ya que están encriptadas en nuestro propio cuerpo, en los músculos, en las vísceras, en la sangre y en las propias células. La ira, el resentimiento, el miedo, la culpa y la vergüenza se hallan encriptadas en la anatomía, en la fisiología, en la histología y en la bioquímica de nuestro organismo. Emergen de un trauma y a su vez son la reacción a dicho trauma. Las emociones, sean constructivas o destructivas, son formas de energía y esta, aunque no puede ser ni creada ni destruida, sí puede ser susceptible de ser bloqueada o bien de dejarla fluir. Es por esto por lo que la ira, el resentimiento, el miedo, la culpa o la vergüenza deben ser metabolizados. Metabolizar ciertas emociones en muchos casos requiere pasar por un proceso de duelo, en el que primero negamos los traumas, después, al contemplarlos, nos generan un shock que nos obliga a transitar por la ira, la tristeza y el miedo,
hasta que finalmente llega la aceptación que precede a la sanación. Debemos transitar rápidamente por ese proceso para reconectar con la alegría, el júbilo y la paz interior que existen dentro de cada uno de nosotros. En ocasiones, pretendemos metabolizar esas emociones tóxicas y sanar los traumas sin recorrer el camino más importante, el del perdón y la confianza, que son los sentimientos que realmente liberan. Si lo hacemos así, parecerá que avanzamos, pero nuestra propia expresión facial, nuestro propio lenguaje y nuestro clima interno seguirán transmitiendo dolor, tristeza y pesar. Capítulo 19. 6 secretos para ser más feliz. Lo creativo es disruptivo. Exploremos ahora una serie de prácticas sencillas que complementan lo visto hasta ahora. Estas prácticas serán de gran ayuda para avanzar en nuestro camino del despertar. Primero, gestiona tu expresión facial y gestionarás tus emociones. Durante una semana, haz lo posible para sonreír a las personas con las que interactúes, incluso a quienes no te caen bien o no te devuelven la sonrisa. 2. Usa tu diálogo interior para apoyarte y no para anularte. No utilices contigo un lenguaje negativo y autolimitante. Para evitar este tipo de diálogo, imagina que estás ante una charca de agua tóxica y que hay una piedra en medio de ella. Si das 2 saltos, uno para situarte sobre la piedra y otro para saltar desde ella, podrás superar esa charca llena de toxicidad y salir indemne. A continuación, te explicaré en qué consisten esos 2 saltos necesarios para superar el obstáculo. Primer salto. Hazte preguntas que te inviten a la observación. A. ¿Qué noto en mi cuerpo? Durante 1 minuto, solo observa. Por ejemplo, siento una opresión en el pecho. Percibo tensión en el cuello. Siento una gran tensión en mi mandíbula. B. ¿Qué es lo que siento? Por ejemplo, tengo miedo. Estoy preocupado. Me noto desesperanzado. Siento angustia. C. ¿Qué me estoy diciendo a mí mismo? Por ejemplo, no valgo nada. Este mundo es injusto. Segundo salto. Se trata de hacer lo mismo, pero desde una perspectiva diferente. Solamente quien cambia la perspectiva puede ver cosas distintas. A. ¿Qué me podría decir a mí mismo para sentirme mejor? Por ejemplo, hay veces que me han salido bien las cosas en mi vida. ¿Por qué no va a ser esta una de ellas? B. ¿Qué empiezo a sentir? Por ejemplo, me siento menos enfadado y menos frustrado. C. ¿Qué noto en mi cuerpo? Por ejemplo, la tensión en la mandíbula ha bajado y el cuello se ha relajado un poco. D. ¿Cuál es el primer paso que ahora me siento más capaz de dar? Aunque sea pequeñito, dalo. Pasito a pasito, podrás mejorar tu vida hasta niveles insospechados. Tercera, recarga las pilas o acabarás en el cubo de la basura. Actualmente, la reacción de estrés está permanentemente activada en un gran número de personas. Con frecuencia tenemos miedo al ser conscientes de la incertidumbre en la que vivimos. Esa tensión, esa carga alostática que se va acumulando cuando estamos estresados de una manera constante, nos hace perder eficiencia, nos vuelve irritables y puede llevarnos a enfermar. Para evitar que se acumule esa carga tóxica, necesitamos realizar una serie de ejercicios. Lo ideal es hacerlos cada 2 o 3 horas a lo largo del día y además favorecerá que durante la noche durmamos mejor. A. Haz 10 respiraciones profundas por la nariz mediante las cuales se expanda el abdomen, expirando por la boca. La expiración ha de ser ligeramente más larga que la inspiración. B. Aprieta con fuerza los puños durante unos 30 segundos y a continuación libera bruscamente la tensión. Además de estas prácticas, recomiendo otras 2. La primera deberías hacerla todos los días y la segunda,
cuando sientas emociones que te roben la paz interior. A. Camina 10 minutos, 3 veces al día, de forma que el corazón y la respiración se aceleren de una forma suave y progresiva. B. Coge una hoja de papel pequeña y escribe las emociones que sientes: odio, miedo, ira. Cuando termines, rómpela y tírala. Después, en una hoja grande, escribe cómo quieres sentirte y guárdala. 4 veces al día recuerda esas palabras. Cuarta, nadie tiene tanta influencia en ti mismo como tú. Hay una forma sencilla y eficaz para influir positivamente en uno mismo y contrarrestar el ruido interior que tanto sufrimiento genera. Practica el agradecimiento como mínimo durante una semana, 3 veces al día y durante 5 minutos. Se trata de llevar la atención a lo que en tu vida funciona, a aquello que te ayuda, y sentirlo. Utiliza sensaciones, sentimientos e imágenes, ya que el pensamiento por sí solo es menos eficaz. Es especialmente beneficioso que una de las veces sea por la noche, que es cuando la memoria se reconstruye. De modo que, antes de dormir, da las gracias por todo lo bueno que tienes en tu vida. 5. Si lo puedes imaginar, lo puedes crear. Es muy difícil que puedas conseguir algo si no eres capaz de imaginarlo. Si visualizas una situación que quieres vivir y la sientes, estarás induciendo un estado emocional que puede modificar la conexión entre tus neuronas. ¿Cómo conseguirlo? Plantéate cuál es tu reto de ese día e imagina la manera en la que te gustaría hacerle frente. Puedes cerrar los ojos para que el ejercicio sea aún más efectivo. Siente la ilusión, la serenidad y la confianza a medida que te aproximes a ese reto, que es la gran oportunidad para crecer y evolucionar como persona. 6. No hay felicidad sin el otro. Por la mañana, al levantarte, decide que una de tus prioridades para este nuevo día será aliviar la carga de una persona, regalar una sonrisa, ver en qué la puedes ayudar. Notarás los beneficios también en ti. Capítulo 20. Preguntas que nos cambian la vida. Si no tuvieras miedo, ¿qué te atreverías a hacer? Quiero dedicar este capítulo al arte de hacernos preguntas, fundamental tanto en los procesos de coaching como en la vida en general. Hay preguntas que nos mantienen encerrados en una determinada forma de pensar, mientras que otras nos ayudan a explorar aquello que ni siquiera se nos había pasado por la cabeza. Las preguntas nos abren o nos cierran mundos, y por eso no ha de sorprendernos que científicos de la talla de Albert Einstein les concedieran tanta importancia. Imaginemos, por ejemplo, los sentimientos y las emociones tan distintas que evocan dos preguntas cuando nos enfrentamos a una situación complicada. Durante la pandemia de la COVID-19, en un momento de especial dificultad, un periodista me entrevistó porque no entendía por qué yo insistía en hablar de la importancia de mantener la ilusión y la capacidad de soñar en un momento tan duro. Le invité a que exploráramos los diferentes sentimientos que se producían en nosotros según utilizáramos un tipo u otro de pregunta. Si la pregunta que nos hacemos es, ¿qué puedo soñar estando como estamos en una realidad tan dura? Posiblemente caigamos en la impotencia y en la desesperanza. Si, por el contrario, nos hacemos una pregunta distinta, ¿qué tipo de sueño he de soñar para transformar esta realidad? Notaremos inmediatamente cómo empiezan a cambiar los sentimientos y comenzaremos a recuperar algo de ilusión y de esperanza. En el primer caso, perdemos capacidades mentales para buscar alternativas y soluciones, mientras que en el segundo sucede lo contrario. Ante la primera pregunta, elevamos los niveles de una hormona llamada cortisol, que es la hormona asociada al miedo. Ante la segunda pregunta,
movilizamos otro tipo de hormonas mucho más conectadas con la serenidad, la ilusión y la confianza. A lo largo de mi carrera de cirujano, he conocido a muchas personas que padecían enfermedades graves. Si una persona, al saberse enferma, queda atrapada en la pregunta, ¿por qué me ha pasado esto a mí?, quizá pueda descubrir algo importante, aunque lo más probable es que caiga prisionera de una combinación de sentimientos negativos, como la ira, el miedo, la frustración y la tristeza. Es lógico que esa persona experimente esos sentimientos, pero si no aprende a gestionarlos, la situación se volverá peligrosa por el impacto que tienen ciertas emociones en la evolución de las enfermedades. Una pregunta diferente, como ¿para qué me ha pasado esto?, al menos abre un camino de exploración. El hecho de que encuentre o no el sentido a su enfermedad no es lo esencial. Lo importante es que se enfoque en buscarlo, porque sólo así podrá descubrirlo. En nuestro camino del héroe, el arte de hacerse preguntas es esencial, porque nos ayudarán a encontrar un sentido a lo que parece que no lo tiene. ¿Para qué ha llegado esta persona a mi vida? Muchas personas incómodas, poco educadas, irrespetuosas e incluso agresivas pueden aparecer mientras se está recorriendo el camino del héroe. Recordemos que Joseph Campbell nos decía que la finalidad de este viaje era descubrir el valor de la compasión. Es muy fácil ser respetuoso y cercano con aquellas personas que lo son con nosotros, pero es mucho más desafiante serlo con quien actúa de forma opuesta. Si fuéramos capaces de caer en la cuenta de que son esas personas las que nos ayudarán a descubrir el valor de la compasión, nos relacionaríamos con ellas de una forma completamente diferente. Damos por sentado que el mundo es de una determinada manera, fija e inmutable, cuando ni mucho menos es así. De ahí que nos relacionemos con la realidad no en función de cómo es o cómo podría ser, sino de cómo somos nosotros. Por tanto, una cosa es cómo nos parece que es la realidad y otra muy diferente, cómo es en verdad. Por eso, el problema nunca es el problema, sino nuestra forma de relacionarnos con él. Lo esencial es el tipo de conexión, de relación, de disposición y de actitud que tenemos con nosotros mismos, con los demás y con la vida. Siempre hemos de tener presente que muchas de las estrategias que ponemos en marcha, ataque, huida, bloqueo, las utilizamos para protegernos de nuestra sensación de vulnerabilidad, una sensación que pertenece a nuestro ego, no a nuestro ser. El ego es, por definición, egocéntrico y narcisista. El orgullo neurótico es incapaz de aceptar la fragilidad humana, la imperfección de nuestra forma de ser. Por otra parte, el ideal del yo del que hablaba Freud, al recriminarnos constantemente que no somos como deberíamos, nos llena de frustración, culpa, vergüenza y desesperanza. Vivir atrapados en el ideal del yo nos impide ser empáticos, compasivos y misericordiosos con nosotros mismos y con otras personas, a las que también exigimos que sean perfectas. En todo lo que nos sucede hay una respuesta de una gran profundidad a la pregunta ¿para qué? Y cuando somos conscientes de ello, empezamos a hacer extraordinarios descubrimientos. Recordemos que una pregunta es poderosa si hay un espacio de silencio tras ella, es decir, cuando no la contestamos de una forma automática y permitimos que emerja la respuesta de ese lugar que está más allá de nuestro condicionamiento mental. Cuando nos relacionamos con la conducta disfuncional de otra persona, porque hemos reconocido que hay un para qué, no nos sentiremos como los receptores de un ataque, sino como los favorecedores de una sanación. Gran parte de ese acúmulo de ira, miedo y culpa que existe larvado en nuestro inconsciente y que emerge cuando menos lo esperamos,
y deseamos se transforma cuando introducimos la compasión en la respuesta. La otra persona es nuestra salida del infierno y nuestra puerta al cielo. Y, si no caemos en ello, no podremos ver una gran oportunidad en lo que parece un problema. De todo lo que aprendí de la pedagogía del gran psicoterapeuta norteamericano Milton Erickson, su propuesta de ver en todo un recurso, una oportunidad, ha sido lo que más me ha ayudado a reaccionar menos cuando me encontraba ante una dificultad o un problema inesperado. Es la aplicación de su propuesta la que me ha permitido mantenerme en calma, sereno y confiado cuando, por ejemplo, en medio de una conferencia me he quedado sin sonido o se ha apagado la proyección del ordenador. También ha sido de gran ayuda cuando me he encontrado con personas que no me han puesto las cosas fáciles. Por eso, abrirnos a que hay una respuesta al ¿para qué? Resulta esencial. Imaginemos lo que sería ir por la vida relacionándonos con todo con una mayor serenidad y confianza. Incluso cuando tuviéramos que poner límites a una conducta, no lo haríamos con el deseo de castigar, sino con el de corregir. Por eso, el poder interior es mucho más transformador que la fuerza bruta, y recorrer el camino del héroe aumenta nuestro poder interior, no nuestra fuerza bruta. Se trata de generar un espacio de encuentro en el que algo mágico e inesperado pueda suceder. Nuestras conductas disfuncionales tan solo expresan estrategias inadecuadas para cubrir necesidades y sanar heridas. Toda reacción defensiva parte de una percepción limitada de la realidad, de una fijación en su dimensión superficial, materia, forma, tiempo y espacio, y de un olvido de la dimensión profunda de la realidad, espíritu, energía, fondo, ausencia de límites, eterno presente. Por eso es tan importante enfocarse en el ideal de la unidad. El verdadero trabajo terapéutico implica la superación de polaridades opuestas y su integración en una unidad de sabiduría, compasión y capacidad de perdón. Si estamos recorriendo el camino del héroe, es porque creemos que podemos cambiar y porque tenemos la certeza de que en nuestro interior hay excepcionales recursos que, cuando emerjan, darán lugar a la manifestación y materialización de nuevas posibilidades en nuestras vidas. ¿Podemos imaginarnos siendo capaces de hacer esto? ¿Podemos imaginarnos siendo capaces de lograr esto? ¿Podemos imaginarnos siendo capaces de sentir esto? ¿Podemos imaginarnos siendo capaces de transmitir esto? Estas nuevas preguntas nos llaman a enfocar nuestra atención de una determinada manera y a apelar al extraordinario poder de la imaginación para que comience la construcción de algo nuevo y revolucionario. Es en este nivel transpersonal donde se accede a la conexión con un mundo de infinitas y excepcionales posibilidades. Hemos llegado al final de este audiolibro, El Camino del Despertar. Gracias por haber recorrido este viaje hasta aquí, por tu tiempo, tu atención y sobre todo, por tu voluntad de crecer y transformarte. Espero que cada palabra haya sembrado en ti una semilla de reflexión y cambio. Recuerda que el despertar es un proceso continuo y que cada día es una nueva oportunidad para expandir tu conciencia y vivir con mayor plenitud. Gracias por escuchar hasta el final. Que este camino siga iluminando tu vida.